Damos continuidad en esta hora, dando gracias a Dios, Padre y Padre nuestro Señor Jesucristo, a nuestro estudio bíblico. La continuidad de la palabra de Dios nos lleva ampliamente el conocimiento de su verdad. Creemos en el nombre del Señor que es por la palabra que abre Dios nuestro entendimiento, el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y es por la palabra de Dios que tenemos dominio propio de hablar de los nuevos tiempos, tiempos proféticos, tiempos que estamos viviendo y que muchos son ajenos, no comprenden el momento que estamos viviendo, los tiempos bíblicos. Todo está escrito en la palabra de Dios. Cuando nosotros entramos a estudiar la palabra de Dios, creemos que tenemos dominio propio, porque es por el conocimiento de cada palabra, a través del estudio de las escrituras, porque todos para tener una carrera tuvimos que haber estudiado, pero es necesario que la palabra de Dios también sea estudiada para que nosotros comprendamos el significado de cada tiempo, de cada palabra profética. Es por esto que muchos han perdido la dirección en sus propias vidas por causa de que no han entrado en el estudio de la palabra de Dios. Debemos prepararnos en las escrituras. Estudiar la palabra nos da autoridad, poder, dominio propio. Porque ¿cómo podemos tener dominio propio y autoridad sin estudio, sin conocimiento, sin comprender en verdad qué es lo que el Espíritu del Señor quiere manifestarnos a través de los mensajes, de las promesas, las profecías y de toda la palabra de Dios que está en las Escrituras? Debemos haber estudiado. Por esta causa, la Iglesia Cristiana del Apocalipsis, una vez a la semana, llama al pueblo de Dios en las naciones que se unan a nuestro estudio bíblico. Amamos estudiar la palabra del Señor. Estudiar la palabra del Señor nos da la capacidad de entender un día a la vez mejor para poder tener esa conversación, esa relación con nuestro Dios, Padre, nuestro Señor Jesucristo. Y el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros nos instruye, pero es necesario que también obedezcamos, ir a las Escrituras, porque el Señor Jesucristo le dijo a los apóstoles: en verdad vosotros sois limpios porque han oído mi palabra. ¿Cómo podemos abrir el camino, limpiar nuestra conciencia, limpiar nuestro corazón de toda contaminación que un día a la vez recibimos, porque estamos en medio de un mundo contaminado? Pero es con la palabra de Dios que recibimos la purificación, la santidad. El conocimiento nos da capacidad de saber qué posición es la nuestra en la presencia de Dios. Por esto muchos se menosprecian, muchos han perdido la sensibilidad, pero de aquello que ni siquiera han estudiado. Simplemente no hay conocimiento, no hay autoridad, no hay poder y mucho menos dominio propio de las escrituras. Ahora entendemos que debemos prepararnos también en las escrituras. El estudio bíblico es algo de mayor necesidad en nuestra vida cristiana, en nuestra vida como hijos de Dios. Necesitamos saber cuáles las palabras de Dios, cuáles son las promesas, qué nos enseña el Señor, qué es una profecía, qué es una palabra profética, qué es también un juicio, porque Dios habla de los juicios, habla de la disciplina, de la exhortación, de la bendición, de la sanidad. Pero todo esto es necesario que vayamos a las escrituras y que podamos dejarnos enseñar de aquellos que se han preparado para poder indicarnos el camino a seguir y tal vez darnos una revelación a través del conocimiento, del dominio de las escrituras y la revelación del Espíritu Santo. Vamos al libro de Génesis, como venimos de continuo en nuestro estudio bíblico, al capítulo 9.
Hoy trataremos de este capítulo, y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que la palabra te edifique, te instruya, te dé la capacidad, renueve tu entendimiento, te abrace. La palabra cobre vida dentro de tu vida. El pacto de Dios con Noé. Después del diluvio, de la destrucción que Jehová Dios hizo del juicio contra toda la tierra, Dios hizo un pacto con Noé. Noé fue la única familia elegida que halló gracia delante de Dios. Era único. Él fue elegido para multiplicar, fructificar la tierra junto con sus hijos, su esposa y una pareja de cada especie de los animales que había sobre la faz de la tierra. Ahora entendemos que había un propósito de parte de Dios de dar continuidad a través del pacto que hizo con Noé. Pero hay una señal de la cual hoy vamos a conocer. Y si usted hoy está aquí, va a saber cuál es esta señal del nuevo pacto. Y cuando tú la veas, que nosotros la podemos ver, casi siempre se manifiesta cuando hay un atardecer hermoso, cuando va a llover, bueno, diferentes tiempos, y son tiempos proféticos. Pero cuando vemos esta señal, nosotros recordamos que es la señal que puso Dios delante de Noé y delante de nosotros para que Él nunca más fuese a destruir de nuevo la tierra. ¿Por qué tenemos que entender la palabra de Dios? Porque somos hijos de Dios. ¿Por qué tenemos que estudiar la palabra de Dios? Porque somos herederos en Cristo de todas las promesas que fueron hechas en Él, para Él y por Él. Y que tú y yo heredamos las promesas, pero si tú no estudias la palabra, si no tienes conocimiento, ¿qué vas a heredar de algo que no conoces? ¿Qué vas a saber cuál es tu posición si no estudias las escrituras? Es la palabra de Dios, tu Padre, mi Padre, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pero para heredar las promesas y todo lo que Dios ha creado, debemos tener conocimiento de las escrituras. Como tenemos conocimiento de cualquier desempeño laboral, carrera profesional o intermedia que tú hayas estudiado. Asimismo, para conocer de Dios, sus promesas, sus revelaciones, tenemos que tener tiempo para entrar en el estudio bíblico. Y dice la palabra del Señor: Dios bendijo a Noé y a sus hijos con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense. Cuando Dios, esta es por tercera vez que el Señor habla de la fructificación y de la multiplicación. Esto es una palabra que se convierte verdaderamente, cuando nos es revelado por el Espíritu Santo, en una orden. Quiere decir que tú y yo tenemos esa misma orden, esa herencia, porque la palabra es profética y es ahora. He instruido tu vida que la palabra de Dios es profética, porque se cumple cada vez que nosotros tomamos las escrituras y tomamos su palabra, es en nosotros vigente. Ahora Dios da la orden de que nos fructifiquemos y nos multipliquemos. Pero ¿en qué debemos fructificar y multiplicar? En todas las cosas que Dios nos ha mandado y nos ha dejado por orden de su palabra. Pero para comenzar en el conocimiento y entender su palabra, debemos ser partícipes de los estudios bíblicos. Y entonces dice el Señor: y llenad la tierra, y todos los animales de la tierra tendrán temor y miedo ante ustedes, las aves, las bestias salvajes, los animales que se arrastran por el suelo y los peces del mar, todos estarán bajo su dominio. Él nos dio dominio propio, pero para que nosotros dominemos y recibamos esta orden de fructificar, multiplicar y dominar todo lo que estaba
bajo la faz y sobre la faz que el Señor nos estaba entregando a través del pacto que hizo con Noé, tenemos que tener palabra. Él le dijo a Noé todo lo que estaba entregándole y sobre qué Noé tenía dominio propio. Creo que es una de las mayores bendiciones donde viene la multiplicación y la bendición. En el nombre de Jesús, hoy abrimos nuestro entendimiento para decir, Señor, recibimos tu palabra. Quiero ser fructífero y multiplicar todo lo que yo haga, porque sea de multiplicación todas las cosas que yo ejecute en esta hora, en mi trabajo, en mi hogar, en el ministerio, en todo lo que Dios te permita haberte desarrollado. Hoy por hoy tenemos diferentes formas de trabajar la tierra. Unos trabajan labrando la tierra, otros trabajan haciendo el abono, otros en los sistemas, otros diferentes áreas, pero en todo el Señor dio la orden de fructificar y multiplicar y dominar lo que tú haces, conforme a la orden de Dios, conforme para el Señor. En todo lo que hagamos, lo hagamos con gozo, con alegría, sabiendo que es para glorificar el cuerpo de Cristo, glorificar a Dios en todas las áreas de nuestras vidas, con todo lo que hagamos, con todo lo que el Señor nos permita dominar, porque tú debes dominar el trabajo puesto que te dieron ese lugar. Si hubieses tenido la entrevista y tú no tenías dominio propio en lo que te iban a entregar, ¿cómo podría un jefe entregarte un trabajo si tú no tienes conocimiento, no estudiaste y tampoco dominas lo que vas a hacer? Así mismo es la palabra del Señor. Si no dominamos el conocimiento a través de prepararnos en las Escrituras, ¿cómo podríamos fructificar, multiplicar, recibir tantas clases de bendiciones que Dios nos habla a través de las Escrituras? Es por esto que falta conocimiento y por lo cual nacemos y morimos y no hemos recibido todas las bendiciones que Dios anunció a través de las promesas de la Escritura, porque trabajamos la tierra y trabajamos con nuestras propias fuerzas, pero no obedecimos ir a las Escrituras. Es mejor estudiar la palabra para que tú puedas recibir todas las bendiciones que Dios promete a través de su palabra. Hay tantas bendiciones que el pueblo de Dios no conoce. Y como no conocen, no tienen conocimiento, no dominan, ¿cómo pueden esperar algo que no conocen? Algo que no han visto y que no han oído hablar. Es por el oír la palabra de Dios que viene la fe. Tú no puedes recibir algo que no hayas sabido de dónde proviene y cómo lo debes recibir y ejecutar. Dice la palabra del Señor, todos están bajo su dominio. Todo lo que se mueve y tiene vida, al igual que las verduras les servirán de alimento, yo les doy todo esto, dice el Señor. Yo les doy todo esto, las verduras, todo lo que el Señor creó sobre la faz de la tierra nos fue dado por Él, por su poder, por su amor. Pues Él es el creador, Él es el dueño de todas las cosas. Las verduras para que nos alimentemos, todo lo que Dios creó es hermoso, es maravilloso. En todo lo que vemos la presencia, vemos la mano de Dios. Por esto debemos cuidar todo lo que veamos donde quiera que vayamos, porque es creación y que Dios nos lo dio. Aunque no sea tuyo, debes cuidarlo como si fuese tuyo, porque muchas personas solo se limitan a cuidar lo de su propiedad. Pero aquellos que muestran esa condición, en verdad son egoístas, porque no podemos estar cuidando solo lo que Dios nos ha dado a nosotros. Debemos cuidar lo de los demás,
como si fuese dado a nosotros mismos, porque esta es la creación de Dios, este es el amor de Dios, este es el fructífero en misericordia, compasión, hermandad, bondad. Esto es el amor de Dios. Manifestar el amor de Dios en todo lugar donde el Señor nos permita ir, aunque no sean en nuestras propiedades. Si Dios te bendijo con un trabajo, haz el trabajo lo mejor que pueda, para que tu jefe tenga la voluntad y el gozo de pagarte una nómina. No trabajes por el salario, porque entonces serás un empleado asalariado. Y cuando Dios te llame a hacer empresa, si es que te llama, porque si tú no eres un buen empleado, no vas a ser un buen empresario. Si tú no eres un buen hijo, no podrás ser un buen padre. Si tú no eres un buen novio, no podrás ser un buen esposo. Es todo. Dominar, cuidar lo que Dios nos da. Porque yo les doy todo esto, dice el Señor. ¿Para qué el Señor nos da todo esto? Para que lo cuidemos. Cuide lo tuyo y cuide también lo que no es tuyo. Porque esta es la voluntad de Dios. Él creó lo tuyo y lo que no te pertenece también es obra de las manos del Señor. Y tú lo debes cuidar. Debes cuidar esa empresa donde Él trabaja. Debes cuidar tus hijos, tu esposa. Debes cuidar las propiedades de otros. No siempre las propiedades tuyas debes cuidar. Siempre debemos dar fruto en toda buena dádiva que Dios nos permita ensanchar. Pero no deberán comer carne con sangre. La sangre es vida. Por cierto, de la sangre de ustedes yo habré de pedirles cuentas. A todos los animales y a todos los seres humanos pediré cuentas de la vida de sus semejantes. Dios pedirá cuentas de todo ser viviente, no solamente de los seres humanos, sino también de los animales. Él nos pedirá cuentas. No es que podemos maltratar un animal, no es que podemos subyugar un animal a nuestro antojo, no, porque Dios pedirá cuentas de todo lo que Dios nos ha dado. Si alguien derrama la sangre de un ser humano o otro ser humano derrama la suya, porque el ser humano ha sido creado a imagen de Dios mismo. Matar un ser humano, maltratar, subyugar un ser humano es una parte de Dios, porque Dios creó a imagen y semejanza. Cada varón, cada hembra fue creado con la misma delicadeza y el mismo empeño y amor. Por esto Dios guarda y protege nuestra vida. Y Dios nos pide que seamos humildes, que seamos sensatos, que podamos dar fruto en todo lo que hagamos, en toda palabra, en toda orden que demos, en todo momento podamos testificar por el testimonio quiénes somos. ¿Cómo podemos saber quiénes somos si no vamos a las Escrituras? ¿Cómo podemos ser profesionales si no vamos a la universidad? Asimismo, ¿cómo puedes ser hijo de Dios si no estudias su palabra? Solo porque el mundo dijo todos somos hijos de Dios, no. Debemos ir a las Escrituras para dar testimonio por nosotros mismos, que hemos obedecido la palabra del Señor, que hemos apartado el tiempo que le pertenece al Señor y que no lo puedes usar en otros empeños laborativos, porque este es el tiempo de Dios. Es necesario que apartemos el tiempo que es de Dios, para hacer las cosas de Dios. En cuanto a ustedes, sean fructíferos, otra vez dice el Señor, y multiplíquense. Si se multipliquen y llenen la tierra.
y se multipliquen y llenen la tierra. Vuelve el Señor a darnos la orden. Y entre ustedes multiplíquese, fructifíquese, multiplíquese y llenen la tierra. ¿Debemos prosperar? Sí. Muchos en la religiosidad dicen que no debemos prosperar porque la pobreza es la que da fruto para que digamos que somos hijos de Dios, pero esto no dice las Escrituras. Otros dicen que no, tenemos que ser pobres, humildes. La humildad es una, la pobreza es otra. Pero Dios mandó a tener un corazón contrito, arrepentido y humilde. Pero no quiere decir que la humildad es la pobreza, porque muchos dicen, no, debemos vivir en una casa humilde para demostrar que en verdad somos hijos de Dios, pero esto es contrario a la verdad. Esto no es bíblico. Porque Dios dice, fructifíquese y multiplíquese. Dios ama las riquezas, pues Él las creó. Si vamos al libro de Ageo 2:8, ahí dice, mío es el oro y mía es la plata. O sea, el Señor no puede contradecirse en su palabra, porque Él es Dios, creador de los cielos y de la tierra, el que llenó los cielos y también llenó la tierra. Él no puede contradecir su palabra. Se contradice el mundo que no tiene tiempo para estudiar las Escrituras y solo hablan de su percepción carnal, de su mente carnal, pero no tienen conocimiento. Yo no puedo hablar de derecho cuando en verdad no he ido a la universidad a prepararme en derecho. Asimismo es el que quiere distorsionar la verdad de la palabra de Dios, pero eso tiene juicio. A causa de no tener tiempo para estudiar la palabra de Dios, estamos distorsionando la palabra verdadera de las Escrituras y esto trae juicio. Es una consecuencia que viene sobre nosotros. Si no tenemos conocimiento, mejor no hablemos. Pero no podemos entrar en discusión la palabra de Dios cuando no tenemos dominio propio y tampoco hemos estudiado. A nosotros nos pasa de continuo que el mundo quiere venir a evangelizarnos a nosotros cuando nosotros hemos permanecido estudiando la palabra del Señor, y el mundo quiere tener la razón porque ellos no han estudiado, solo tienen su mente carnal y no han ido a las Escrituras para decir, Señor, gracias por enseñarme tu palabra. Gracias, Señor, porque ahora entiendo, ahora comprendo y ahora puedo dar fruto, puedo hablar dominio propio. No podemos distorsionar la palabra de Dios a causa de la falta de entendimiento, la falta de tiempo, la falta de obediencia, porque si no estudiamos las Escrituras ya estamos desobedientes. Dios habló otra vez a Noé y a sus hijos y dijo, yo establezco mi pacto con ustedes, con sus descendientes y con todos los seres vivientes que están con ustedes. Es decir, con todos los seres vivientes de la tierra que salieron del arca, las aves y los animales domésticos, salvajes. Este es mi pacto con ustedes. Nunca más serán exterminados todos los seres vivientes por las aguas de un diluvio. Nunca más habrá un diluvio que destruya la tierra. Este fue el pacto que hizo con Noé, con los hijos y con los animales. Oye bien la perfección de Dios en su palabra, que Él no hizo pacto solo con Noé y sus hijos, también con los animales. Porque todos los animales pagaron por causa del hombre malvado, la maldad del corazón del hombre. Todos los animales fueron destruidos por el diluvio. Y el Señor hizo pacto y dijo, nunca más volveré a destruir la tierra por un diluvio. Ni los animales ni los seres vivientes. Este fue el pacto que hizo Dios con Noé y con sus hijos. Pero este pacto es necesario que nosotros pidamos al Espíritu Santo y entremos a estudiar las Escrituras muy despacio. La
palabra profética no es cualquier libro, es la palabra de Dios. Y cuando entramos a las escrituras estamos hablando con Dios. Y no podemos estar leyendo como si fuese un libro de historia. Yo muchas veces he oído que leen una página entera, pero en verdad ni siquiera disciernen ni un versículo, ni dos, ni tres. O disciernen uno y dejan 10 a cabo sueltos sin saber qué es lo que Dios quiere hablarnos a nuestra vida. Por eso hablamos del estudio bíblico, no hablamos del estudio de la historia, porque estudiar la palabra de Dios tiene paz, paciencia. Debemos estar tranquilos. Yo no sé cuánto tiempo nos tomará terminar el estudio bíblico del Antiguo Testamento, pero es en el Kairos de Dios que permanecemos en la obediencia para poder recibir la revelación un día a la vez de cada palabra y saber qué significa y por qué y el para qué. Creó Dios y hizo y no hizo y dejó de hacer. ¿Y por qué trajo juicio? ¿Por qué hizo este pacto? ¿Por qué el Señor no quiere volver a destruir con diluvio la tierra? Ya vamos a ver esta parte. Es importante porque también ahí vamos a conocer del arco iris. Ese arco iris que todo el mundo dice, ay, tan lindo el arco iris, mira ese arco iris en los atardeceres. Pero es algo profético. No es un arco iris cualquiera. No es que apareció una figura cualquiera ahí, no. Tenemos que tener conocimiento y haber estudiado las escrituras para saber qué significado tiene el arco iris para el Señor y para nosotros. Porque cuando veamos el arco iris, nosotros sabemos que es la señal del pacto que Dios hizo con Noé y que es profética su palabra porque se cumple ahora, aún muchos años atrás. Pero si hoy, en cualquier momento, el Señor desea dejarnos ver el arco iris, tú y yo que ya conocemos qué significado profético tiene este arco iris, nosotros nos regocijamos y damos gracias a Dios. Es tanto que podemos parar el carro, yo no sé, tal vez levantar manos y decir, Señor, gracias. Gracias por el pacto de la nueva alianza que hiciste con Noé y que hoy es nuestro también, hacemos parte de esta alianza. Y Dios añadió, esta es la señal del pacto que estableció para siempre con ustedes y con todos los seres vivientes que los acompañan. He colocado mi arco iris en las nubes, el cual servirá como señal de mi pacto con la tierra. Cuando yo cubra la tierra de nubes y en ellas aparezca el arco iris, me acordaré del pacto que he establecido con ustedes y con todos los seres vivientes, que nunca más las aguas se convertirán en un diluvio para destruir todos los mortales. Cada vez que aparezca el arco iris entre las nubes, yo lo veré y me acordaré del pacto que establecí para siempre con todos los seres vivientes que hay sobre la tierra. Cada vez que vengan las nubes, o un atardecer, porque no siempre el arco iris aparece cuando hay nubes. Alguna vez terminé de predicar y salí del lugar donde es el estudio y tomé la camioneta y salí como a la cuadra. Sentí que el Espíritu Santo me dijo, profeta, haz un stop. Y yo hice un stop y bajé el vidrio. Y el Señor me dijo, este es mi pacto. Esta es la señal que he puesto del pacto y de la alianza que he hecho con todos ustedes, que nunca más volveré
a destruir la tierra por causa de un diluvio. Y ahora conocemos a través del estudio bíblico que esta es la señal del pacto que Dios hizo con Noé y que es de generación en generación, y que tú y yo, cada vez que lo veamos, cada vez que el Señor te permita ver el arco iris, no lo admires como cualquier fenómeno que apareció. Dele gracias a Dios. Bendice al que llenó los cielos y la tierra, al que hizo este pacto con nosotros. A Él sea toda la gloria. Y hacemos memoria de la señal que el Señor nos indicó a través de las Escrituras, de que esta es la señal que nosotros conocemos, que Él nunca más destruirá la tierra por causa del diluvio, como lo hizo aquella vez. Nunca más, dijo el Señor. Muchos he oído, muchas personas diciendo, Dios va a volver a destruir la tierra con un diluvio. Dios va a destruir la tierra con fuego. Pero en verdad habla por hablar. Dejan salir palabras huecas porque no tienen en verdad conocimiento. ¿Acaso estudiaron las Escrituras? Yo no podría hablar de la palabra del Señor si no tengo dominio propio. ¿Cómo podría venir a hablar de algo tan sagrado y tan poderoso sin tener estudio, sin dominio? No podemos hacer esto. Debemos ir a las Escrituras, estudiar, pedir revelación al Espíritu Santo, pedir al Señor que nos dé conocimiento, sabiduría, para que entonces podamos entender su palabra un día a la vez, y que saquemos tiempo para conectarnos a los estudios bíblicos que mucho nos enseña y aprendemos para poder tener nuestra relación perfecta con el Señor. Dios concluyó diciendo a Noé, esta es la señal de mi pacto que establezco con todos los seres vivientes que hay en la tierra. O sea, esta es la señal, el arco iris. Este arco iris que siempre vemos en los atardeceres, en medio de las nubes, siempre se presenta. No es siempre, lo vemos cuando el Señor nos permite que lo veamos. Y cuando nosotros vemos esta señal, sabemos que es una señal profética, porque es la palabra de Dios. Dios nos dejó esta señal para que tú y yo entendamos que es la señal del pacto, que Él nunca más volverá a destruir la tierra, ni seres vivientes, ni los animales, con un diluvio. Los hijos de Noé. Versículo 18. Gloria a Dios. Del mismo capítulo 19. Los hijos de Noé salieron del arca y fueron Sam, Can y Jafet. Cam fue el padre de Canaán. Estos fueron los tres hijos de Noé que con su descendencia poblaron la tierra. De ellos vino toda la descendencia y empezó a poblarse la tierra de generación en generación. Y hoy nosotros somos esta generación, pero de nosotros vendrán otras generaciones. Noé se dedicó a cultivar la tierra y plantó una viña. Un día bebió vino y se embriagó, quedándose desnudo dentro de la tienda de campaña. Can, el padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y fue a contárselo a sus hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet, tomando un manto, se lo echaron sobre los hombros y caminando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre. Como miraban en dirección opuesta, no vieron la desnudez de su padre. Hay algo que debemos aprender de esta palabra. Es una enseñanza donde Noé cultivó la tierra y creó una viñera. Y él creaba vino para su sustento. Pero
Un día se embriagó y su hijo primogénito entró a la tienda y lo vio desnudo. Tal vez él se embriagó y querría pijamarse, tal vez se quedó desnudo. Su hijo entró, el mayor, y lo vio desnudo, y en vez de cubrir su desnudez y no ir a ponerlo en vergüenza en el hazme reír con sus otros hermanos, entonces él salió, fue y contó a sus hermanos la desnudez de su padre. Estos dos hermanos se levantaron, tomaron un manto y cubrieron la desnudez de su padre, mirando hacia otro lado. Ellos no querían ver la desnudez de su padre, solo lo cubrieron y lo entraron a la tienda. Y vamos a ver, por causa de haber publicado la desnudez o el error de su padre, ¿qué le aconteció a este primogénito de Noé? Cuando Noé despertó de su borrachera y se enteró de lo que su hijo menor había hecho, declaró, maldito sea Canaán, será de sus dos hermanos el más bajo de sus esclavos. Y agregó, bendito sea el Señor Dios de Sem, que Canaán sea su esclavo, que Dios extienda el territorio de Jafet, que habite Jafet en los campamentos de Sem, y que Canaán sea su esclavo. Maldito sea Canaán, era su hijo el menor. ¿Qué le costaba a este varón tomar un manto y cubrir la desnudez de su padre? Y no ir a ponerlo en el hazmerreír de sus hermanos para que vieran la desnudez, el error que había cometido Noé. Dios estaba con Noé porque Noé halló gracia delante de Dios. Y Dios cuidaba de Noé aunque él se embriagó del vino que él producía. Pero no por esto el Señor se apartó de Noé, porque era hombre justo, era hombre obediente. Y Noé, cuando despertó, maldijo a su hijo menor. Dijo, esclavo serás y serás el más bajo, o sea, el más pobre. O sea, una maldición es de generación en generación. Y no solo la maldición era para él, era para toda su descendencia. Serás esclavo de sus hermanos, el más bajo, o sea, el más pobre, el más menospreciado. ¿Cómo no entendemos que no podemos poner en burla y en hazmerreír el secreto que nos ha permitido tal vez ver? Porque fue él quien entró a la tienda. Y habiendo tomado un manto, debió haber cubierto la desnudez de su padre. No, hizo lo contrario y por esto recibió maldición. Solo por haber ido a decirle a sus hermanos, mira, allá está papá desnudo, se emborrachó y allá, vayan y miren su condición. Lo puso en burla. La honra de los hijos a los padres. Es necesario que nosotros guardemos el secreto de ellos. Si cometieron un error, no tenemos que publicarlo. Si en algo se equivocaron, solo porque somos hijos debemos honrar y guardar en silencio el secreto. No es que lo pongamos en burla, porque de esto viene la consecuencia. La consecuencia hasta una maldición. Y esta maldición de generación en generación, porque esto no paró. Hoy por hoy entendemos que nosotros debemos ser delicados, cuidadosos. No olvidar que debemos honrar a todos aquellos que nos han brindado su amor, su cuidado, su protección. Y no solo me refiero a los padres, sino a todo aquel que te ha dado confianza, que te ha entregado tal vez
esos tiempos amorosos, cariñosos. Muchas veces cometemos errores que debemos enmendar, porque todos podemos cometer un error. Y no por esto seremos juzgados, pero hay de aquel error. Los hijos no pueden deshonrar a sus padres y mucho menos publicar los errores de sus padres. Esclavo de generación en generación. Después del diluvio, Noé vivió 350 años más, de modo que murió a la edad de 950 años. O sea, después del diluvio tenía 350 años. O sea, él murió de 950 años. En aquel tiempo, las personas duraban muchos años más que ahora. Cada avance de los tiempos vivimos menos. Hoy por hoy dice la palabra del Señor que el más robusto 80, 85 años. Vamos al capítulo 10, gloria a Dios. Nos deja gran enseñanza la señal del pacto, que es el arco iris. Nos deja enseñanza que no debemos publicar los errores de nuestros padres y de aquellos que nos han brindado su confianza. Y esto va de generación en generación, que nosotros debemos enseñar la palabra a nuestros hijos para que ellos también aprendan qué es obedecer al Señor por su palabra. Obedecer a Dios es ir a las Escrituras, es el primer fruto que debemos dar. Si tú quieres obedecer a Dios, solamente ve a las Escrituras. Es simple. Muchas veces decimos, yo quiero obedecer a Dios, pero ¿cómo si no vamos a las Escrituras? Obedecer a Dios está ahí, la instrucción, ahí está la dirección, ahí están las promesas, las bendiciones y toda la disciplina, la exhortación, toda la palabra del Señor es maravillosa. Y estudiar las Escrituras es algo que nos da autoridad, poder, conocimiento. No hay cosa más maravillosa que estemos en medio de una reunión o en cualquier lugar y podamos hablar con dominio propio de las Escrituras, llevando a aquellos oyentes que nos rodean a la palabra, dominio propio, con sabiduría, con entendimiento. No es que hablemos a medias. La palabra de Dios no se puede hablar a medias y a tientas, porque muchas veces ni siquiera sabemos dónde está la palabra y estamos hablando a medias. Aún ni siquiera estamos hablando de la palabra correcta, ni una tilde, ni una jota, dice el Señor. Así que si no tenemos dominio propio, no hablemos mejor, porque nos va mejor que no hablemos de la palabra de Dios si no tenemos el conocimiento. Debemos ir a las Escrituras, estudiar, pedir al Espíritu Santo que nos enseñe, pero para esto tienes que sacar tu tiempo. Las naciones de la tierra, capítulo 10. Esta es la lista de los descendientes de Sem, Ham y Jafet, hijos de Noé, quienes después del diluvio tuvieron sus propios hijos, los hijos de Jafet: Gomer, Magón, Madai, Javán. Esto viene de generación en generación. Los unos mueren y los otros nacen. Los unos mueren y los otros nacen. Pero esto me causa impresión verdaderamente. Y os he instruido las naciones. ¿Cómo es posible que la gente nace, muere, se reproduce, pero la gente ignora que los ministerios del Señor no existan? Pero los hombres sí existen. Los hombres, el mundo, cualquier persona normal. Pero los ministerios de Dios, el mundo, si tú sales y le dices, oye, ¿tú crees que hay profetas en este tiempo? La gente dice, no los he visto. No. El último profeta que se nombró en la Biblia fue Juan el Bautista. El mundo dice eso.
Pero las escrituras nos enseñan a través de los evangelios del Señor Jesucristo que Él creó 5 ministerios. ¿Cuáles son los 5 ministerios que el Señor creó? Tú como hijo de Dios debes ya saber cuáles son los 5 ministerios. Si estuviera presencial, yo digo, mira, ¿cuáles son los 5 ministerios? A la izquierda y a la derecha, por favor, compartan conmigo. ¿Puedes nominar los 5 ministerios que constituyó el Señor Jesucristo? Así, espontáneamente, porque creo que ya hemos estudiado los evangelios y somos cristianos. Por lo mínimo, son los 4 evangelios que ya debemos haber estudiado. Y debemos entender que esto es obedecer a Dios. Esto es el orden de Dios. Dios quiere que nosotros comprendamos por su palabra todas las cosas que estamos viviendo. ¿Sabes? Mucha gente no sabe ni qué tiempo se está viviendo porque no conoce las escrituras. Hoy es lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y siguen en una ruleta hasta que llega el 31 de diciembre y nada ha pasado en la vida de ellos. Ellos no les ha sido revelado, pero ¿cómo el Espíritu Santo le va a revelar algo que tú no has estudiado? Algo que tú no conoces. Debe ser revelado por el Espíritu Santo la palabra de Dios, ¿no? Escrita está. Escribe la visión en tablas para que corra y llegue a su fin. Porque día a día esta palabra, de que la palabra que se escribe en las tablas llega a su fin, marcó una parte de mi vida, porque dice que cada vez que pasa un día, se va acercando al fin. Cuando tú le pides algo a Dios y tú escribes en el libro de tus sueños, y pasa un día, pasan 2, pasan 3, va llegando al fin para dar cumplimiento al día de la respuesta y de que Dios te bendiga con eso que tú tanto anhelaste y escribiste ahí con tanta pasión. Y dice la palabra, hijo de Gomer, Askenaz, Rifán y Togarma, hijos de Jabalían, Elisat, Tarsis, Kitín. Y esta es una descendencia de generación en generación. Nosotros vemos que aquí hay una cantidad de hijos con que fue poblada la tierra. Si tú vas al capítulo 10, es la nominación de toda la descendencia de los 3 hijos. Y estos nuevos hijos volvieron a procrear otros y otros y otros. Vemos que la tierra se pobló por causa de la fructificación y de la multiplicación de los 3 hijos de Noé. Porque fueron ellos. Uno, el menor, que recibió la maldición por causa de su burla. Y damos gracias a Dios porque para siempre es su misericordia. Todo el libro y el capítulo 10 de Génesis es toda la generación de los 3 hijos de Noé, los que fructificaron y llenaron la tierra. Ahí también venían hijos de maldición, porque los hijos de Canaán, que era el menor, venían con esa maldición de generación en generación. Hay padres que traen maldiciones y que los hijos arrasan con estas maldiciones. Siempre digo y he instruido que por causa de que los padres han sido malditos y que han recibido maldiciones de adulterio, si los padres fueron adúlteros, los hijos serán adúlteros hasta que no se levante uno y tome autoridad y diga, Señor, voy a levantar una ofrenda a Dios porque voy a romper esa maldición de adulterio. Voy a romper esta maldición de alcoholismo, de drogadicción, de brujería. Hay padres que siempre usaron la brujería y los hijos usarán la brujería y los hijos de los hijos usarán la brujería porque es una maldición que corre.
hasta que alguien se levante con autoridad, conocimiento a través de las Escrituras y diga: Señor, voy a hacer una ofrenda delante de ti para romper esta maldición. Y es de la única manera que Dios levanta la ofrenda y se rompe toda maldición por causa de la ofrenda. Ya hablamos de ese tiempo. La ofrenda levanta la afrenta que hay delante de nosotros. Gloria a Dios por cada palabra que el Señor nos enseña. La palabra de Dios tiene poder. ¿Y cómo podemos entender el poder de la palabra? Estudiando las Escrituras. Y cuando avanzas, y cuando te esmeras, te esfuerzas, en verdad viene el Espíritu Santo para darte el conocimiento, discernimiento y dominio propio, porque es el Espíritu Santo que nos da dominio propio y conocimiento en las Escrituras. Gloria a Dios por cada palabra que sale de la boca de Dios y que es justa, para que hoy nosotros entendamos. Estos 3 hijos tuvieron una cantidad, deben ir al libro de Génesis capítulo 10, donde empezamos la generación de los hijos de Noé. Una cantidad de los hijos, de los hijos, de los hijos, de los hijos y de los hijos. Y aquí vemos en el capítulo 11, la Torre de Babel. O sea, cuando nosotros entramos al libro, al capítulo 10, vemos que es todo el nombre de la descendencia de los 3 hijos de Noé que fructificaron la tierra. Y de ahí vino la maldad otra vez, porque hubo una maldición en uno de los hijos de Noé. ¿Cuál fue el que recibió la maldición? Can. Y aquí viene la consecuencia, porque vamos a ver aquí el capítulo 11 donde dice la Torre de Babel. Yo creo que ustedes han oído de esta historia, porque es una historia también bíblica de esto, de la palabra del Señor. La Torre de Babel. En ese entonces se hablaba un solo idioma en toda la tierra. Al emigrar al oriente, la gente encontró una llanura y en la región de Sinar, y allí se establecieron. Un día se dijeron unos a otros: vamos a hacer ladrillos y a coserlos al fuego. Fue así como usaron ladrillos en vez de piedras y asfalto en vez de mezcla. Y luego dijeron: construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. De ese modo nos haremos famosos y enviaremos a ser dispersados y evitaremos ser dispersados por toda la tierra. Ahí empezó a entrar la malicia. Ellos querían ser famosos, edificar esta ciudad, pero edificar esta torre que llegara al cielo. Pero ¿cómo podemos hoy por hoy, o en ese tiempo, porque ese tiempo era ese tiempo y hoy es un tiempo profético, es vigente la palabra de Dios ahora? ¿Cómo podemos decir la iglesia cristiana en el Apocalipsis: vamos a reunirnos y vamos a hacer una pirámide que llegue al cielo? Y así nos volvemos famosos. En aquel tiempo se hablaba un solo idioma. ¿Sabe cuántas veces tenemos que pasar trabajo en las naciones? Porque no entendemos y no sabemos hablar los idiomas a donde hemos ido o visitado. Yo que viví 23 años en Europa pasé trabajo muchas veces, porque visité varios países de la Comunidad Europea donde hay idiomas diferentes y me sentía incapaz de comunicarme. Y viene la frustración, viene aún hasta la tristeza. Y pasamos dificultades. ¿Pero a causa de qué? De la desobediencia, de querer hacernos famosos.
de querer hacer lo que Dios no había ordenado hacer, porque aquí ya había venido una generación de manera natural, que eran de los 3 hijos de Noé, pero del menor había una maldición y los hijos venían arrastrando esa maldición de desobediencia, de burla, de ultrajo, porque esto fue lo que este hijo de Noé hizo con su padre. Se burló de su desnudez, en vez de haberlo honrado, para que él hubiese recibido la misma bendición que recibieron los otros 2 hijos. Entonces, ¿qué recibió a causa de su desobediencia, a causa de la necedad? Una maldición. ¿Cuántos padres, madres, yo he oído que han maldecido a sus hijos y no se levantan jamás? Y esa maldición es de generación en generación. Es tan y tan fuerte las maldiciones de los padres que terminan arruinando sus vidas. Y el mundo hoy le parece así nomás, que vamos burlando los secretos de nuestros padres, poniéndolos públicamente. Pero esto trajo destrucción. Pero el Señor bajó para observar la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo, y entonces el Señor dijo: todos forman un solo pueblo y hablan un solo idioma. Esto es solo el comienzo de sus obras, y todo lo que se propongan lo podrán lograr. Será mejor que bajemos a confundir su idioma para que ya no se entiendan entre ellos mismos. De esta manera el Señor los dispersó desde allí por toda la tierra. Por lo tanto, dejaron de construir la ciudad. Por eso a la ciudad se le llamó Babel, porque fue allí donde el Señor confundió el lenguaje de todos los habitantes de la tierra y los dispersó por todo el mundo. Fue allí. Y hoy por hoy, todos sufrimos una consecuencia. Sí, porque en verdad, qué maravilloso es poder entendernos todos. Pero no, el Señor dispersó toda esa gente y cambió su lenguaje. O sea, al no entenderse, ¿cómo podrían seguir construyendo la torre que habían acordado? Y el Señor dijo: si no confundimos el lenguaje de ellos, van a hacer cualquier cosa. Cuando nosotros queremos hacer la voluntad de nosotros sin la aprobación de Dios y queremos ser más que Dios, hoy por hoy se clonan los hijos, los robots pueden quedar en embarazo. O sea, estamos en unos tiempos complicados. Pero como no conocemos la providencia de las consecuencias que afrontaremos más adelante, por esto nos parece que somos sabios, que somos inteligentes y que podemos lograr cualquier proyecto que nos propongamos. Pero el Señor trae juicio, consecuencias. No es que el Señor no traiga disciplina para aquellos que están haciendo semejantes cosas delante de su presencia. Quieren suplantar a Dios a como dé lugar, pero no pueden, porque simplemente son hombres mortales. Y cuando Dios traiga juicio sobre ellos, entonces serán destruidos. Y no vendrá un diluvio para destruirlos, pero un juicio viene. A una enfermedad terminal, gente que se accidenta, juicio. Cuando Dios trae juicio, trae juicio. La desobediencia trae juicio. Hasta la muerte puede causar en nuestra vida la desobediencia. Cerramos hoy en el nombre de Jesús de Nazaret y le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude a entrar al estudio bíblico para que podamos obedecer la palabra de Dios y vivir como hijos de Dios, agradándolo todo el tiempo. Queremos
agradar a nuestro Padre, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Hoy yo les abrazo y les bendigo una vez más a toda la iglesia cristiana del Apocalipsis a nivel internacional y nacional. Que Dios os bendiga y Dios os continúe enseñando y